Siempre quiero más y de tu infinito amor. Quiero más de ti, Señor. No puedo escapar. No puedo escapar.
Bendiciones familia MIC, qué bueno que nos acompañan una vez más en esta transmisión. Les damos la bienvenida a todos aquellos que también nos sintonizan en este tiempo. Reciban un saludo de nuestro pastor Narciso, nuestra pastora Sandy, y vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Para esto vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 9 al 15. Dice así la palabra de Dios: Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo creo que muchos de nosotros conocemos esta lectura, la palabra de Dios, y aquí nosotros podemos ver a Moisés cuando ya está en el desierto con el pueblo de Israel. Pero en esta palabra nosotros podemos entender que Moisés se siente que necesita la ayuda de Dios, necesita el respaldo de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo grande y ese pueblo grande también había gente que no estaba dispuesta a seguir adelante en el desierto, y por eso es que Moisés siente esa carga sobre él. Y Moisés, él le pide a Dios que le muestre su camino, dando a entender que necesita que a donde él va a ir, a donde va a llegar, a la tierra prometida, si va a ir por el desierto, necesita de la ayuda de Dios, porque no es fácil guiar a un pueblo tan grande, tan numeroso. Moisés necesita la ayuda, la presencia de Dios. Y cuando Moisés le dice esto a Dios, Dios le contesta. Y le dice en el versículo 14, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y dice el versículo 15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hemos titulado esta palabra, este tiempo de meditación, la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo creo que todos necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Él nos haga entender su voluntad. Ahora que nosotros caminamos en el camino de Dios, también sufrimos pruebas, tenemos diferentes situaciones que se nos presentan. Estamos viviendo en un mundo que aparentemente a veces como que nos arrastra, pero nosotros tenemos la promesa de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Moisés estaba diciendo: Señor, si tu presencia no está conmigo, entonces no iré a ninguna parte. Y yo creo que él deseaba, anhelaba la presencia de Dios en su vida.
Igualmente nosotros que conocemos a Dios, tenemos que pedirle a Dios que su presencia esté con nosotros, que su presencia vaya con nosotros. Si su presencia no está con nosotros, yo creo que nuestra vida no tiene sentido. Nuestra vida yo creo que no vale nada. La vida nuestra tiene valor en Cristo Jesús, en la presencia de nuestro Dios. Por eso vamos a ver la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Como punto número 1, la presencia de Dios en nuestras vidas nos da descanso. Yo quiero pensar, me imagino a Moisés yendo por el desierto con un pueblo grande, un pueblo de 600,000 personas, que este pueblo tenía muchas cosas en sí. Algunos se quejaban por estar en el desierto y Moisés tenía que escuchar toda esa queja, todo ese estar reclamando, porque algunos, dice la palabra que algunos le decían a Moisés: ¿para qué nos has traído al desierto? ¿Para que muramos? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Imagínense todo esto que Moisés estaba escuchando, tenía que escuchar al pueblo todo esto. Moisés tenía que ver el pueblo, era un pueblo rebelde. Muchos se rebelaron en el desierto y todo esto era algo cansado para Moisés. Entonces, Moisés, por eso es que él necesitaba la presencia de Dios en su vida. Necesitaba que la presencia de Dios le mostrara qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que seguir en el desierto. Necesitaba que Dios le mostrara el camino, cómo tenía que ir en el desierto y luchar contra todo esto. Era una carga, todo esta quejas, luchas, pruebas, era una carga para Moisés. Entonces, por eso es que Moisés buscaba la presencia de Dios. Nosotros, al igual que Moisés, en nuestra vida como hijos de Dios, desde el momento que nosotros aceptamos, creímos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, algunos pensaron que la vida iba a ser más fácil. Pensaron que la vida en Cristo no iba a haber dificultades, no iba a haber problemas, no iba a haber luchas. Pero yo he escuchado de algunas personas que han dicho: desde que yo creí en Jesús, desde que yo creí en Cristo como mi Señor, como mi Salvador, he tenido más luchas, he tenido más pruebas. Hemos padecido enfermedad. Y yo creo que todo esto a veces hace que nosotros también nos cansemos. Pero tenemos que entender que la presencia de Dios está en nosotros. Desde el momento que nosotros creímos, dice la palabra que fuimos sellados con el sello de su Espíritu Santo. Eso indica que la presencia de Dios está en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que buscar cada día. Así como Moisés clamaba por la presencia de Dios, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Nosotros podemos ver cómo en el desierto, cuando la presencia de Dios descendía en el tabernáculo, la lectura que leímos dice que la presencia de Dios descendía y solamente Moisés era el que podía entrar en la presencia de Dios. Y el pueblo miraba ahí desde la puerta de sus casas. Entonces, en ese tiempo solamente Moisés tenía acceso a la presencia de Dios. Pero nosotros hoy en día tenemos acceso a la presencia de Dios. Dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos, indicando que nosotros ahora tenemos entrada a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo. Y nosotros tenemos que aprovechar
ese beneficio que el Señor Jesús ya nos dio. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tal vez tú tienes luchas, tienes pruebas, estás pasando por alguna enfermedad, estás pasando por alguna necesidad. Esa es tu carga. Y a veces nosotros por esas cargas no buscamos la presencia de Dios, y debe ser lo contrario. No solamente tenemos que buscar la presencia de Dios cuando están bien las cosas, sino tenemos que buscar la presencia de Dios en todo tiempo, en todo momento, cuando hay alegría, cuando hay felicidad, pero también cuando hay luchas y cuando hay pruebas. Se dice que todo cansa. Las luchas cansan, las pruebas cansan, las enfermedades cansan. Hoy que estamos pasando este tiempo de pandemia, algunos se han cansado hasta de su esposo, se han cansado hasta de su esposa, se cansan de sus hijos. Es mucho tiempo que ya tenemos ahí todos encerrados, y eso nos cansa. Eso nos cansa. Entonces, yo creo que tenemos que entender que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Su presencia es la que nos va a venir a dar ese descanso que nosotros necesitamos. En segundo lugar, la presencia de Dios en nuestras vidas nos trae gozo. Dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, fíjense, cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, eso nos trae gozo. Decíamos que nos trae descanso, pero también nos trae gozo. Como dice este salmo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nosotros nos deleitamos en la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, la presencia de Dios nos trae gozo, nos trae alegría. Yo creo que muchos hemos experimentado la presencia de Dios y podemos experimentar cómo cuando nosotros nos sentimos preocupados, nos sentimos angustiados, cuando nos metemos en la presencia de Dios, podemos sentir cómo esa carga se quita de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra alma. Un día yo estaba preocupado, estaba pasando por una necesidad, por una prueba, por una lucha, y yo me metí a buscar la presencia de Dios, y yo sentía esta carga en mi vida, en mi ser, y cuando uno pasa una lucha, una prueba grande, a veces uno es cuando puede entender lo que se siente. Yo sentía esto, o sea, mi mente no podía pensar en otra cosa, sino solamente en esa situación, en ese problema. Pero cuando yo me metí a buscar la presencia de Dios, me metí a buscar la ayuda de Dios, yo pude sentir la presencia de Dios en mi vida, en mi ser. Y yo pude escuchar cómo el Señor me decía, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te ayudo. Y cuando yo pude sentir la presencia de Dios, cuando terminé de clamar, de pedirle a Dios, esa carga se me quitó. Y me vino algo que pudo darme paz, tranquilidad y gozo. Le pude dar gracias a Dios porque pude entender y creer que el Señor estaba conmigo. La presencia de Dios está conmigo. ¿Verdaderamente la presencia de Dios está en tu vida? Tenemos que meditar, tenemos que pensar si verdaderamente la presencia de Dios está en nuestra vida.
está en tu vida. ¿Cuántas veces nos sentimos sin ganas de darle gracias a Dios, de cantarle a Dios, de darle gracias a Dios por un nuevo día? Pero cuando la presencia de Dios está ahí en nuestra vida, podemos gozarnos, podemos alegrarnos, podemos cantarle a Dios. Hoy que nosotros no nos reunimos en nuestras iglesias, a veces estamos acostumbrados a alabarle a Dios en nuestras iglesias. Pensamos que la presencia de Dios solamente está allí en la iglesia, pero la presencia de Dios está en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahí está la presencia de Dios. Y por eso es que nosotros en todo tiempo tenemos que clamar a Dios por su presencia. Necesitamos la presencia de Dios para que la presencia de Dios nos dé ese gozo que cada uno de nosotros necesitamos. Otra cosa que nosotros tenemos que entender es que la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, debemos aprender a respetar la presencia de Dios. Debe de haber respeto a la presencia de nuestro Dios. La presencia de Dios no es algo que se deba tener en menos. No podemos tener en poco la presencia de Dios. No es algo que se le deba tener poca importancia. Es algo que se le debe de respetar, valorar y cuidar. La presencia de Dios tenemos que respetarla, valorarla y cuidarla. Es muy importante la presencia de Dios en nuestra vida. De ahí depende cómo estemos en nuestro ser. La presencia de Dios nos da gozo, nos da descanso, decíamos. Por eso es importante anhelar la presencia de Dios, pero tenemos que respetarla, valorarla y cuidarla. Debemos respetar la presencia de Dios en nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y no entregar nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, no entregarlo al pecado. Porque de ahí fuimos nosotros sacados. Es de donde el Señor Jesús nos sacó, del pecado, de la maldad. Por eso es que Él habita en nuestro corazón. Tenemos que cuidarlo, tenemos que guardar este cuerpo. Dice en 1 Corintios 3:17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que cuidar el templo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá al tal. ¿Cuál es cómo se destruye el templo? Cuando nosotros volvemos otra vez al pecado. ¿Sí? La presencia de Dios se aleja de nosotros. Dice el Salmo 15, 11, 12, no me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si había algo que David no deseaba, era perder la presencia de Dios. Cuando el rey David pecó, cuando cometió adulterio, la presencia de Dios se alejó de él. La presencia de Dios se alejó de él. Entonces nosotros podemos ver que cuando nosotros no respetamos la presencia de Dios en nuestro ser, en nuestro corazón, entonces la presencia de Dios se aleja. Nosotros tenemos que aprender a respetar, a valorar, a cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Igual que David, él no podía vivir, él había entendido cuando él cometió pecado, él se arrepentía por haber cometido pecado de adulterio.
Por eso es que David en sus salmos expresa que su presencia es mejor que el amor de las mujeres. Su presencia es mejor que la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Era muy importante la presencia de Dios en la vida de David. Y nosotros que hemos experimentado la presencia de Dios, no podemos entristecer al Espíritu Santo, no podemos entristecer la presencia de Dios, porque si nosotros cometemos pecado, la presencia de Dios se aleja de nosotros. Hoy en este tiempo necesitamos de la presencia de Dios. En todo tiempo necesitamos la presencia de Dios, porque Dios quiere mostrarnos su voluntad. Quiere mostrarnos el camino. El Señor es lo que Él desea todo el bien para nosotros, para cada uno de nosotros. Él desea que nosotros estemos bien. Él desea bendecirnos, pero también para bendecirnos, Él quiere que le respetemos, le valoremos y cuidemos su Espíritu Santo en nuestras vidas. Por último, debemos cada día anhelar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto anhelamos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto lo anhelamos? Yo creo que los que hemos conocido, los que conocemos a Dios, la presencia de Dios, los que hemos experimentado la presencia de Dios, yo creo que la anhelamos, la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Y podemos sentir lo que sentía David. David ya no podía vivir sin la presencia de Dios. Por eso es que él se arrepintió de haber pecado. Si tú has pecado delante de Dios, tienes que pedirle perdón y anhelar la presencia de nuestro Dios. Dice en 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense, hoy en este mundo que estamos viviendo hay tanta maldad, tantas cosas, y a veces, aunque no vemos la maldad en nuestra vida, pero hay cosas que nos pueden alejar de Dios. A través de esto podemos dejar de anhelar a la presencia de Dios. ¿Cuánta gente que ha dado testimonio de la presencia de Dios, pero se ha alejado? ¿Por qué? Porque a través de tal vez del dinero se ha alejado. Porque busca prestigio, porque busca fama, porque busca respeto. Esto lo ha alejado de la presencia de Dios. Pero hoy tenemos que entender que nada nos debe de separar del amor de Cristo. Nada nos debe de separar de la presencia de nuestro Dios. Por eso es que dice 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nosotros buscamos la presencia de Dios, la presencia de Dios nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Y es así como nosotros vamos a permanecer para siempre. Es necesario que como hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo, anhelemos su presencia. Moisés anhelaba la presencia del Señor. La palabra anhelar es desear algo con pasión. Y cuando hay pasión es porque anhelamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Como el Señor nos decía, que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Cuando nosotros en verdad lo anhelemos de esa manera, la presencia de Dios va a estar con nosotros todos los días, porque así el Señor Jesús nos los prometió, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Hoy que estamos pasando este tiempo de dificultad, yo creo que estamos cansados ya de estar en la casa, todos queremos reunirnos, quisiéramos saludar a los hermanos, estamos cansados de estar encerrados. Dios sabe por qué permite todo esto, porque Él quiere que busquemos su presencia, porque Él quiere habitar con nosotros, pero nosotros lo tenemos que buscar, lo tenemos que anhelar, le tenemos que respetar, tenemos que aprender a respetar su presencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar cada día su presencia. En la presencia de Dios hay descanso, hay gozo. Debes respetar la presencia de Dios y anhelar su presencia en nuestra vida. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te invitamos a que tú entregues tu vida a Cristo. Y de esa manera tú vas a experimentar lo que nunca has experimentado, la presencia de Dios. Porque nosotros hemos creído en un Dios real, en un Dios que se deja sentir, en un Dios que nos escucha, en un Dios que nos oye. Y tú, si te has alejado de la presencia de Dios, en este tiempo, si estás cansado, acércate una vez más a la presencia de Dios. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar a Dios. Te pido que me acompañes en esta oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, siempre has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Y tú deseas, Padre, que nosotros experimentemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Señor, a veces estamos cansados, Señor, de este tiempo en que no podemos reunirnos, en que no podemos estar con nuestros hermanos. Señor, ya es un tiempo, Señor, que hemos estado encerrados, guardándonos, Señor, y tal vez muchos, Señor, están cansados de este tiempo. Algunos se han cansado de estar con sus familias, algunos se han soportado los unos a otros, y tal vez esto trae cansancio. Toda esta situación ha traído problemas, ha traído, Señor, necesidades. La economía, Señor, tal vez es la preocupación. Pero Dios Santo, tú nos has prometido que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creemos que tu presencia, Señor, es real en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a anhelarte, a desearte, Señor, cada día, cada mañana, Señor, al despertar, en el día, en la noche, Dios Santo, Señor, porque a veces tu presencia, Señor, ahí está despertándonos, Señor. Que nosotros aprovechemos ese tiempo, Señor, en pasarla, Señor, contigo, meditando, Señor, en ti, Señor, meditando en tu palabra, Señor. Tu presencia, Señor, nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae paz, nos trae tranquilidad. Yo te pido, Padre, que tú seas, Señor, la bendición que cada uno necesita, Padre, en sus vidas. Te doy gracias, Señor, por tu presencia y que tu presencia sea ahí en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te agradecemos. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por sintonizar en este tiempo. Que Dios les bendiga y no se olviden de estar ahí haciendo oración a las 5 de la mañana. Bendiciones para todos. Hasta pronto.